Muy buenas tardes, soy Héctor Herrera, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión especial con el tema COVID-19, aspectos científicos y jurídicos de la implantación de las políticas actuales en México. Tenemos como invitados especiales para esta sesión a la doctora Lorian Jiménez Fidi, y al doctor José Ramón Cosío Díaz, a quien agradezco el honor de su presencia. Esta sesión fue organizada y será moderada por la maestra Laura Rodríguez, así como por el maestro Víctor Olea. A ambos mi agradecimiento por esta estupenda iniciativa y por este gran tema de actualidad que tanto interés ha despertado en todos nosotros. Sin mayor preámbulo, quisiera pedirle a Laura de inicio a esta sesión. Laura, muchas gracias y enhorabuena. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Créanme que soy fan de todos los webinars que hemos tenido en nuestro colegio, pero este verdaderamente es algo que va a ser muy informativo para todos nosotros después de todo lo que se ha dicho. Para mí es un verdadero honor presentar a una de nuestras conferencistas de hoy, la doctora Lorian Jiménez Fife. Es fundadora y jefe del Laboratorio de Genética Molecular, División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cirujana dentista por la Facultad de Odontología y doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por Harvard University. Estancia de investigación de Forsyth Institute, Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos. Estancia de investigación en Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, Nueva York, en Estados Unidos. Profesora titular C de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, donde tiene 26 años, así es que imagínense lo que nos puede platicar. De edad, ¿eh? De edad. Claro. Es catedrática en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, microbiología básica y microbiología periodontal. Producción científica de más de 40 artículos científicos originales, capítulos en libros, resúmenes publicados en medios nacionales e internacionales, incluyendo las revistas Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Oral Microbiology and Immunology, Journal of Dental Research and Journal of Clinical Periodontology, entre otras. Producción científica citada en más de 1,470 publicaciones internacionales independientes. Sin más proemio, la doctora Lorian Jiménez. Al contrario, de veras es un placer muy grande para mí, un honor esta invitación, estar aquí, compartir este foro con el doctor Cosío es un inmenso privilegio para mí. Una persona a quien admiro, respeto y le tengo un afecto muy grande. Entonces, muchas gracias. Nada más, ¿me confirman si ven ahí la presentación? Sí, sí se ve, Lori. Perfecto. Bueno, iniciamos. Entonces, creí que era prudente iniciar con algún recuento de cómo está la pandemia, en qué situación se encuentra la pandemia actualmente, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Necesitamos recordar, o bueno, les informo la triste noticia de que ya alcanzamos más de 25 millones de infectados por COVID-19 a nivel mundial. A la fecha se tienen registradas más de 850,000 defunciones por COVID-19 alrededor del mundo. Esta es una pandemia que sigue muy activa, es decir, no tenemos todavía indicios de que eso se esté alentando o que esté en una etapa de finalizar. Lo que vemos aquí del lado izquierdo son casos nuevos confirmados diarios a nivel mundial. Todos los países reportan en total 215 países a las autoridades internacionales y esto se incluye aquí. Entonces, estos son los casos nuevos, estas son las defunciones y lo que vemos, nada más para situarnos en contexto, cuando la pandemia inició, y ya todos sabemos que el inicio de la pandemia fue
en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Aquellos episodios que veíamos en los medios de comunicación muy aterradores, de la gente muriendo, la gente siendo obligada a encerrarse, una serie de cosas que nos parecieron bastante atroces a todos, preocupantes, todo eso que es esta parte de la curva epidemiológica, es este primer brote. Ahí quedó lo que ocurrió en China. Desde entonces vino el siguiente gran aumento o gran ascenso de la curva epidemiológica mundial con esto que fue lo que ocurrió en Europa, iniciando desde luego con Italia, después España, y fueron todos los países europeos cayendo así, ¿no? Como fichas de dominó. Italia, España, Francia casi al tiempo, Alemania también con ellos, el resto de los países, Bélgica, etcétera, todos los demás países y hasta el final el Reino Unido. Esto fue lo que pasó hasta más o menos este punto de la curva. De aquí en adelante lo que ha sucedido es el continente americano. Entonces, esto cuando pensamos que habíamos tocado fondo, pues no, ese no era el fondo, después se pensó que era esto, y ahora las predicciones que se tienen actualmente es que esto va a seguir aumentando y el siguiente gran ascenso va a ser el continente africano, por desgracia. Esperemos que no sea así, pero es lo que se tiene anticipado que puede ocurrir. En cuanto a los decesos, la curva de defunciones no sigue exactamente el mismo patrón y después de esta charla espero que pueda arrojar alguna luz en términos de por qué no se parecen tanto los casos a las defunciones. Esto nuevamente fue China, las defunciones en China. Esto muy dramático fue Europa, con una contribución ya importante de Estados Unidos, más no del resto de América, del continente americano. Después parecía que esto iba en descenso. Estos descensos, por ejemplo, bueno, la línea que están viendo es una media móvil de 7 días, lo mismo de este lado. Se ve que hay una especie de estabilización, pero vuelve a tener un aumento. Esto no debemos confiarnos que son estabilizaciones reales, es simplemente un proceso móvil, un proceso orgánico que tiene altibajos de repente en la forma de reportar datos. Se están actualmente reportando alrededor de 300,000 casos diarios de COVID-19. Y en términos de las defunciones, entonces esto fue Europa, Estados Unidos, hubo una estabilización y este es el continente americano, que en términos de defunciones ha sido menos dramático aparentemente que Europa, pero van a ver que no es necesariamente ese el caso. Ahora, ¿cuál es la situación de nuestro país? México registra, dejándonos un poquito de lado la situación de si las cifras oficiales y la subestimación de cifras oficiales y esto, es muy complicado especular, entonces necesitamos hablar finalmente de las cifras oficiales porque no hay otras cifras que realmente podamos hablar. Entonces, hablando de las cifras oficiales, vamos a pegar el día de hoy 600,000 casos, 600,000 infectados por COVID-19 en las cifras oficiales, subestimadas como están y todo lo demás. De defunciones, ya rebasamos las 64,000 defunciones y esto sigue en ascenso. Esta es nuestra curva, ¿sí? En últimas fechas parece haber una suerte de declinación, pero esto está relacionado a que el número de pruebas diagnósticas ha ido disminuyendo importantemente en el último mes o mes y medio. En muchos de los estados y también en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, es por eso esta disminución aparente, que no es una disminución real, sino es un reflejo de una disminución en el número de pruebas. Las defunciones, lo mismo, nos hemos estabilizado en un punto como muy crítico, porque estamos teniendo entre 550 y 700 defunciones en promedio al día, y en ese punto nos hemos quedado. Es decir, que se mueren más de 500 personas diarias en nuestro país por COVID-19, de las que se registran, desde luego. Entonces, nuestra situación en el mundo es esta. Estamos situados de los 215 países que reportan a nivel internacional en el lugar 8º en términos del número de casos. Estamos por debajo de Colombia, Sudáfrica, Perú, Rusia, India, Brasil y Estados Unidos. En términos de defunciones, ahora estamos en el lugar 4º. Acá, India nos acaba de remover del lugar 3º, que es donde habíamos estado durante ya un buen rato, detrás de Estados Unidos y de Brasil. La India reportó un número gigantesco de muertes en los últimos 2 días y entonces nos rebasó. Total que los que quedan más cercanos son los países europeos, el que peor le ha ido
en toda esta situación ha sido Reino Unido con 41.501 defunciones, pero esta es la situación entonces en la que nos encontramos. Ahora, ¿cuál es el futuro inmediato de la pandemia en México? Creo que es importante hablar de ello. Estas son proyecciones, son las proyecciones que se hacen con con aprendizaje de máquina, machine learning que le llaman, que son hechas por el doctor Yu Yang Wu, se pueden consultar en este sitio de internet. Él presenta proyecciones de diversos países y principalmente de los diferentes estados en Estados Unidos, pero hacen unas proyecciones muy eficientes de nuestro país que se han ido cumpliendo pues casi que a la letra, en todo este tiempo. Lo que vemos arriba son las infecciones, la estimación de cuántas personas se infectan en nuestro país por COVID-19, cuántos se infectan diariamente. Entonces, lo que sabemos, lo que se tiene estimado es que en nuestro país se están infectando en el orden de 140,000 personas diario. Las cifras oficiales reportan en los últimos 14 días únicamente 5,263 casos diarios en promedio de los últimos 14 días. Entonces, lo que en realidad está sucediendo y lo que tenemos forma de medir o de rastrear o de contabilizar es una fracción minúscula de la realidad. Entonces, en el orden de 5,000 diarias se reportan, en el orden de 100,000 diarias ocurren, que son infecciones diarias. Entonces, para hacer un recuento de por dónde vamos a andar, esta es la proyección de noviembre, es hasta aquí, hasta donde llegan las proyecciones actualmente del doctor Yu Yang Wu. Se cree que para el 1 de noviembre la estimación va a ser entre 15.1 millones y 43.6 millones de infectados en nuestro país hayan sido infectados por el virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Esto de cualquier manera representa entre el 11.9 y el 34.2% de nuestra población total. Enfatizo este punto porque, creo que actualmente ya es muy complicado que alguien esté hablando sobre inmunidad de rebaño sabiendo que hay reinfecciones y que la inmunidad contra COVID-19 por la infección natural no perdura, no permanece. Pero de cualquier manera, se habló y se flotó mucho este término mal empleado, mal usado, mal entendido, de hecho, de inmunidad de rebaño. Para alcanzar inmunidad de rebaño contra COVID-19 se requeriría que más o menos entre el 65 y el 70% más o menos de la población hubiera sido infectada si es que la inmunidad contra COVID-19 fuera duradera. Ok, para el 1 de noviembre, máximo el 34% de la población mexicana será infectada. O sea que esto ni siquiera si fuera cierto que la gente permanece la inmunidad en los seres humanos tras la infección durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, incluso así no se podría estar aspirando al fenómeno de rebaño, de inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria, con este porcentaje para el 1 de noviembre. Entonces, en términos de defunciones, esto es de hace unos días, hace una semana me parece, perdón, discúlpenme que no actualice las tablas, pero las gráficas, pero aproximadamente son las cifras que están rondando todos los días en los últimos meses. Entonces, tenemos la proyección que se tiene ahorita es que habrá alrededor de 97,000 muertos en la cifra intermedia, más con un máximo estimado para el 1 de noviembre de 132,179 defunciones por COVID-19. Lo último que sabemos en términos de las cifras reales de defunciones en nuestro país es que estos números, que son las cifras oficiales, deben ser multiplicados por 3.56. Estas son las estimaciones más precisas que se tienen hasta la fecha, basadas en las actas de defunción, en un análisis de actas de defunción, unos artículos que han sido publicados y después actualizados con cierta periodicidad y publicados en la revista Nexos. Unos estudios realmente muy, muy, muy valiosos que se hicieron y es lo único que realmente arroja luz en esto. Si eso lo multiplicamos por 3.56, que es el factor que se ha estimado de acuerdo con las actas de defunción que se pudieron analizar, pues ya pueden ir haciendo cuentas de cuántas defunciones en realidad estamos hablando para el 1 de noviembre. Es decir, que estaríamos
rebasando los 400,000 muertos por COVID-19 para el 1 de noviembre. Ahora, hay algo sobre nuestra curva epidemiológica que creo que vale la pena destacar. Esta es finalmente la curva epidemiológica. ¿Cuántos casos nuevos se infectan al día? Les pido que presten atención en la escala. Esta es una escala que va de 0 a 300,000 casos, ¿ok? Voy a poner aquí la curva que era en el mismo día, la curva epidemiológica de Italia, ¿ok? Italia fue un país muy gravemente azotado por la pandemia. De hecho, cuando en Italia tuvieron su brote principal, bueno, fue algo terriblemente dramático ver cómo llevaban en las noches en aquellos camiones militares los cadáveres fuera de la ciudad y algo realmente catastrófico lo que les azotó, ¿no? Como nos ha azotado a todos, desde luego, ¿no? Quizá estas las imágenes más dramáticas que por lo menos en mi mente quedan son estas de Italia, ¿no? Pero a ver, los italianos pues sí tuvieron este problema muy serio, claro, ¿no? Pero entonces tuvieron lo que normalmente visualizamos como una curva epidemiológica normal, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Creo que ya todos hemos estado tan sujetos a ver curvas epidemiológicas todos los días que por lo menos ya tenemos una idea de que es algo que sube y que después baja, ¿no? Y que en algún momento debe estabilizarse. Los italianos lo lograron muy bien y de hecho en un periodo de 2 meses más o menos, desde mediados del mes de febrero hasta principios del mes de abril, más o menos un periodo de 2 meses, su curva subió. Ahora, ojo con la escala, ¿eh? Esto va hasta 100,000 más o menos, esto rebasó un poquito de 100,000 la escala. Son casos nuevos confirmados diarios, ¿ok? O sea, casos nuevos, infecciones diarias confirmadas. Entonces, subió y después bajó en un periodo de 2 meses. Este es el periodo más crítico, es cuando más infecciones ocurren, cuando más personas mueren. Después disminuyó por completo su curva y desde entonces han permanecido pues con realmente el reporte muy bajo de casos, muy bajo de funciones y han podido controlar muy bien su problema. Ahora, es importante saber, mientras no tengamos una cura o una vacuna efectiva contra COVID-19, no existe la posibilidad de aspirar a no tener más enfermos de COVID. Vamos a seguir teniendo enfermos, vamos a seguir teniendo muertes, desgraciadamente, pero esta es la realidad. Ahora, sí necesitamos hacer algo para controlarlo. Entonces, para controlarlo y mantenerlo así, a un nivel bajo. Cuando se habla de aplanar la curva, esta es una curva aplanada. Esta es el verdadero aplanamiento de la curva. Una curva que subió terrible, que después bajó más lentamente, pero se logró estabilizar en un punto bajo. Muy bien. Aquí les llevó 2 meses. Ahora, nuevamente la escala va de 0 a 150,000, ¿no? Estamos en otra escala un poquito diferente acá en México. Si ven, en el punto alto, por lo menos, hasta esta línea es la realidad. Esto es lo que ya ha pasado, ¿eh? Hasta de esta línea en adelante es una proyección, en donde la línea refleja la proyección intermedia, en la sombra superior refleja la proyección que se estima, el estimado máximo y el mínimo en la sombra en la parte inferior. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué tan amplio aquí? Porque la calidad de nuestros datos es muy mala, ¿no? Pero ahora es Reino Unido. Reino Unido hizo lo mismo, subió y después bajó. Ahora, nada más como ellos hicieron una estrategia muy mala, muy deficiente, entonces les llevó más tiempo y tuvieron muchos más muertos, ¿sí? Muchos más muertos que Italia. La razón, porque dejaron el problema progresar sin hacer lo que se tenía que hacer y entonces tienen esta parte más duradera y eso cuesta en vidas, cuesta en las repercusiones sociales y las repercusiones económicas, desde luego, ¿no? Entonces, pues aquí, y eso les llevó entonces a Reino Unido un poco más de 3 meses y medio lograr el control. Ahora, Suecia, que lo hizo todavía peor. Aquí la escala es diferente porque Suecia es una población muchísimo más pequeña, por una serie de cosas, pero su curva tiene ese mismo sentido, nada más que ahora, en lugar de llevarle 3 meses, le llevó más de 4 meses y medio llegar a la parte baja. ¿Por qué? Porque, bueno, Reino Unido flotó por ahí la idea de irse por la inmunidad comunitaria, la supuesta estrategia de ir por la inmunidad comunitaria. Un rato se tardaron mucho, estuvieron muy renuentes a adoptar las medidas que se tenían que hacer, es decir, establecer medidas concretas de ampliar número de pruebas, rastrear contactos, todo esto ahorita se los voy a platicar. Hacer medidas de contención reales. Estuvieron muy renuentes a hacerlo para cuando finalmente le pegaron a 41,000 muertos,
se dieron cuenta que pues esto no se podía sostener por ningún lado. No sé si fue tanto por el lado humano, yo espero que haya sido por eso, también porque pues ya ni políticamente hubiera tenido salvación, seguir cargando más de 40,000 muertos en los hombros por una mala estrategia o por una necedad en una estrategia mal llevada, ¿no? Entonces, pues hicieron lo que tenían que hacer, corrigieron el problema en Reino Unido y finalmente solucionaron su problema. Suecia igual, se fue por la inmunidad de rebaño. El costo de eso es muchas más vidas de países de tamaños similares a Suecia, con condiciones similares a las de Suecia, muchos más muertos y mucho más tiempo les llevó. Ahora, me voy a regresar a la de Reino Unido tengo varias comparaciones con Reino Unido porque creo que tenemos algunas cosas muy en común. Ahora, aquí lo notable es lo siguiente, esto que a nosotros nos pasa no es apanamiento de la curva, se diga lo que se diga, o sea, una cosa es el discurso, la retórica demagógica y con la intención que tiene y lleva la intención de manipular la opinión pública, y otra cosa es la realidad. La realidad es esta. Nuestra curva no se ha aplanado, jamás se ha aplanado. Lo que se hizo fue estabilizarse en un punto alto. Es decir, estamos estabilizados en un punto de 100,000. Eso es como si la curva de Reino Unido en el punto de 100,000 contagios diarios se hubiera quedado ahí. Es decir, que en lugar de disminuir, ahí se hubiera quedado. Eso es lo que ha pasado con nuestra curva. Ahí se ha quedado. Y para el 1 de noviembre sigue ahí. Esa es la proyección, sigue ahí. O sea, que es como si nos hubiéramos quedado en el punto alto de la curva de Italia. Así estamos, en el punto alto de estas curvas tan dramáticas que fueron. Y la razón es porque aquí no hemos establecido ninguna acción concreta para disminuir la carga de contagios. Esa es la razón. Entonces, ahora se circula mucho esta discursiva de si esto era un evento impredecible, un evento raro, un evento inconmensurable, se utiliza mucho ese término, ¿verdad? Un evento que no pudo haberse prevenido, detenido o hecho nada por hacerlo mejor. Entonces, eso, y le llaman el supuesto cisne negro, ¿no? O sea, esto, el cisne, esta terminología se origina del libro de Nicolás Taleb, que hace referencia o le llama cisne negro a todos aquellos eventos impredecibles, raros y catastróficos, ¿ok? Entonces, se dice, o bueno, se ha querido flotar esa narrativa, ¿no? De que esto era algo completamente impredecible. Eso es falso, es absolutamente falso. Esto no tiene nada de impredecible ni de raro. Lo que ha tenido la humanidad a través de la historia, si algo ha tenido, son terribles epidemias, pandemias y más. Esto, pues bueno, desde los brotes de peste bubónica, de cólera, de influenza, desde luego, y de toda una serie de infecciones. Esto, si algo queda en los registros históricos de la humanidad, son estos recuentos de epidemias o brotes de enfermedades infecciosas transmisibles entre el ser humano. Sobre este evento que está ocurriendo en este preciso momento, ya habían eruditos, o sea, como la doctora Laurie Garrett, que escribió todo un libro al respecto en 1994 y después se pasó décadas hablando sobre esto, ¿no? The Coming Plague le llamó, un libro que se volvió muy famoso y hasta la fecha no ha dejado de hablar de ello y todo el Twitter. Yo creo que la doctora no da crédito de que después de haberlo casi narrado como está pasando, esté pasando, ¿no? No se aprendió de la historia, todos los errores que sabíamos que se pudieron haber cometido, pues se cometieron, se están cometiendo. Igual, el doctor Larry Brilliant, que también sigue vivo y está en Twitter y sigue un virólogo connotadísimo, epidemiólogo, virólogo, desde el 2006 está hablando sobre esto. El mismo Bill Gates, ¿no? Tiene una plática en estos TED Talks de 2015 muy famosa, en donde habla sobre la posibilidad de un evento como el que está ocurriendo. Estas personas no son las únicas, muchas personas hablaron sobre esto, lo predijeron, se sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, esto no es un evento así. Tuvimos signos de alarma, tuvimos los brotes o las epidemias de SARS, de MERS, incluso aunque son enfermedades notablemente diferentes por vías de transmisión y por otra serie de cosas,
los brotes en África de ébola, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos tenido realmente muchas advertencias de que esto venía y sin embargo, pues lamentablemente no hemos estado suficientemente preparados para afrontarlo. Entonces, ¿cómo se controla una pandemia de esta naturaleza? Lo primero que yo creo que vale la pena destacar es que este control epidemiológico no es el hilo negro, es decir, no es un tema nuevo, no es un no es algo que no se supiera antes de diciembre de 2019, cuando esto inició. Es decir, se sonaron las alarmas en China a finales de diciembre del año pasado. Para mediados de enero ya sabíamos que este era un problema de preocupación internacional. Ya se sabía, muchos países, como por ejemplo Taiwán, Vietnam, otros países en el sureste de Asia, ya habían tomado previsiones y habían cerrado sus fronteras, iniciado tamizajes, habían hecho muchas cosas y hasta la fecha son países que les ha ido muchísimo mejor que a países como nosotros y varios otros, ¿no? Tanto en términos del número de contagios como del número de muertes, como en cuestiones económicas, sociales y todas las repercusiones que trae la pandemia que no se pueden desligar. No es posible desligar la crisis sanitaria de la crisis económica, de la crisis social. O sea, esto todo va de la mano. Nada más que hay que pensar, ¿cuál es la etiología de la crisis económica? La etiología es el problema sanitario. ¿Cuál es la etiología de la crisis social? Es el problema sanitario. De ahí que como cualquier enfermedad, la pandemia se trata como cualquier enfermedad. Si no se ataca la etiología, no es posible terminar con los síntomas que vienen en cascada hacia abajo. Entonces, bien, ¿cómo se controla? Quería yo hacer ese énfasis, porque de repente se flota mucho la idea de que es que no sabíamos qué hacer, no se sabía qué hacer. Bueno, esto que les voy a decir ahorita se sabe desde hace décadas, quizá un siglo o más de un siglo, que esto es lo que se hace y a través de los años esto se ha ido reforzando. Esto es lo que se hace cada vez que hay un brote de ébola en África. Esto es lo que se hizo cuando vino el SARS, cuando vino MERS, cuando han venido brotes de cólera, cuando ha venido... Es decir, esto es lo que se hace. No es física cuántica ni es inventar el hilo negro. O sea, ya sabíamos que era así. Que no se haya hecho, pues esa es otra cosa. Pero bueno, el control epidemiológico tiene 4 brazos. El primero es la migración y el tránsito interno. El cuidado, control, vigilancia de la migración y el tránsito interno de un, llámese, país, estado, municipio, colonia, qué sé yo, ¿no? O sea, puede ser en cualquier dimensión, pero donde existe un brote se necesita controlar la migración y el tránsito interno. Esto se hace por medio del control de fronteras, tamizaje de viajeros, movilidad, control de la movilidad de las zonas afectadas, control interno. Quienes han sido un ejemplo extraordinario de esto han sido los chinos, de hecho. Nueva Zelanda ha hecho un trabajo extraordinario de esto también. Recientemente Vietnam, pues nos ha hecho ser muy humildes a todo el resto, porque Vietnam es un país mucho más pobre que nosotros, con una serie de problemas mayores que los nuestros, con China ahí a un lado, que nunca tuvieron aviso, pero sí supieron algo. Supieron, si dejamos que esto se salga del control, a nosotros nos va a llevar el tren, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Porque ellos saben que no tienen la capacidad económica, no tienen la infraestructura hospitalaria, no tienen la infraestructura tecnológica, una serie de cosas. Entonces, lo que hicieron en Vietnam es algo verdaderamente loable, que creo que ojalá que cuando esta historia toda se termine de contar, la historia le dé el lugar que merece a Vietnam y sus autoridades por haber tenido el valor de hacer las cosas como se tenían que hacer. Porque ellos no se anduvieron contentos, supieron, si dejamos que el problema se expanda, estamos acabados, no tenemos cómo solucionarlo. Y entonces lo que hicieron es no dejar que el problema se expandiera. Entonces lo que hacen es lo mismo que China, ¿no? Este fue el brote inicial, lo que están viendo aquí. Aquí, esta es la provincia de Hubei, ¿no? Bueno, aquí está Wuhan, la ciudad de Wuhan. Entonces, pues sí, se expandió por muchas regiones de China. Esto fue el brote inicial, pero no suena ya mucho porque sí, pero en China siguen habiendo brotes esporádicos, como va a ocurrir en el resto del mundo. Han tenido por lo menos 3 adicionales que han sido de importancia. Pero entonces tienen un sistema de vigilancia extraordinario, pueden detectar, aquí hay 2 casos,
y no se van con tiento. Dicen 2 casos aquí, ¡pum! Lo primero que hacen es cierran el pueblo, el poblado, la región, lo que se necesite donde encontraron esos casos. Cierran todo, nadie entra, nadie sale, todo el mundo se cierra. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se controle el problema. Entonces mandan a todos sus médicos, sus epidemiólogos y todo el mundo. Y entonces controlan el brote. Cuando baja la positividad, cuando ya no hay contagios comunitarios, entonces ahora sí, señores, muchas gracias, regresen a sus actividades. Esto ha permitido a China funcionar económicamente, mantener el número de muertos muy bajo, porque simple y sencillamente mantienen el problema localizado. En nuestro país, por desgracia, se desestimó la posibilidad de poder hacer controles migratorios, tamizajes a pasajeros desde el primer día. Las autoridades, bueno, llámese, no sé, las autoridades, el subsecretario de Salud en incontables ocasiones, si se regresan a las conferencias de prensa de los meses de febrero y marzo, él insistentemente aseguraba que los controles migratorios no eran necesarios, que de hecho que no había evidencia científica alguna para decir que controlar la migración podía tener algún efecto benéfico para controlar el virus. Pues no sé, si no fuera porque el subsecretario estudió en la Universidad Johns Hopkins, pues sí yo me quedaría pensando quién rayos le enseñó epidemiología, porque pues el control migratorio y de tránsito es la esencia, ¿no? Es la esencia de controlar un brote, ¿no? Entonces, del segundo brazo del control epidemiológico es la mitigación. La mitigación comprende todas aquellas acciones que son conducentes a prevenir la transmisión de la infección. Entonces, ¿como cuáles? Como el uso de cubrebocas, como el distanciamiento social, como el lavado de manos y superficies. Estas medidas específicas para este microorganismo en particular, este virus en particular, por su forma de transmisión. Si estuviéramos hablando de cólera, pues hablaríamos de otro tipo de medidas, pero para este en particular. Y desde luego que con la mitigación vienen los cierres y aislamientos masivos, como lo que se hizo aquí durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero debemos ser muy claros, estos cierres y aislamientos masivos como métodos de control epidemiológico son eventos extremos, son medidas absolutamente extremas que deben ser evitadas a toda costa, que se utilizan única y exclusivamente cuando están en riesgo inminente de muerte una proporción muy grande de la población. Entonces, se hace esto. ¿Por qué es que no se opta por hacer este tipo de cierres y aislamientos masivos de forma cotidiana? Pues es muy sencillo, porque traen como consecuencia, vienen a un precio muy alto, económico y social. Entonces, sí, si no hay remedio, no hay remedio, porque la vida de las personas es primero que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, se toman como última medida de emergencia. Entonces, en este caso, ¿eran necesarias? Sí, definitivamente, eran necesarias. Pero ¿para qué se hacen estos cierres? Esto es el malentendido que se ha tenido entre nuestra población. ¿Para qué cerramos y ahora seguimos mal? O sea, cuando en Italia cerraron y después abrieron, pues ellos siempre siguieron en la parte baja de su curva. Ellos cerraron y mientras cerraban, su curva epidemiológica descendió y llegó a la parte baja. En España lo mismo, en Francia lo mismo, en todos los países lo mismo. Mientras encerraron, todo esto bajó. ¿Por qué? ¿Fue el encierro? No, la respuesta es no, no es el encierro per se lo que hace que disminuya la curva. Este es un efecto que pueden ver aquí en esta gráfica. Vamos a poner, está aquí la epidemia. Si no se hace nada, pues esto sigue. Y entonces, ahora se preguntan, ¿hasta cuándo sigue? Pues bueno, sigue básicamente hasta que toda la gente, hasta que todos los posibles infectados se infecten o que todos los posibles muertos se mueran. Hasta ahí sigue, ¿ok? Entonces, pues esto no se puede dejar que ocurra, ¿verdad? En las enfermedades que sí producen inmunidad duradera, o sea, protectora y duradera a quienes se contagian, entonces las curvas tienden a disminuir después de un tiempo de una gran infección y demás, porque todos los infectados empiezan a adquirir inmunidad, entonces empieza a disminuir. Es una forma muy costosa en vidas de manejar un problema epidemiológico, desde luego. Ahora, ¿qué pasa con la mitigación? Hacemos todo esto, ¿okay? Y nos encerramos y todo. Hace lo mismo que no hacer nada, nada más que lo hace más lentamente. O sea,
que en lugar de ser muy vertical la curva, el ascenso, se vuelve un poco más diagonal. Pero básicamente es lo mismo. Es decir, es una medida que ayuda, pero no soluciona. Entonces se preguntarán, ¿ayuda a qué? ¿A qué ayuda? Bueno, ayuda a permitirle tiempo suficiente a las autoridades para entrar con las medidas adecuadas de contención. Lo único que puede hacer que esta curva baje anticipadamente, y con anticipadamente me refiero antes de que todos los posibles infectados se infecten o que los posibles muertos se mueran, ¿verdad? O que los posibles inmunes lleguen a tener inmunidad, que puede llevar meses y años, dependiendo de la enfermedad. Entonces, para que esto ocurra, pues se necesita instituir medidas de contención. ¿Para qué se hace la mitigación? Para hacer más lento el ritmo de transmisión, para permitirle a las autoridades de una localidad, de un país, qué sé yo, de una comunidad, entrar con las medidas necesarias de contención y controlar los contagios en la comunidad. Entonces, pues sí, ¿por qué los países tuvieron sus jornadas nacionales de sanas distancias? Le dan en la torre a la economía, arrastran con un montonal de problemas sociales, eso a todos, ese es el costo de cerrar, de hacer estos cierres y aislamientos masivos indiscriminados, ¿no? Ok, pero a cambio de eso, pues se salvan muchas vidas. Entonces, se asume ese costo y entonces en una balanza dice, ok, pues fue lo correcto y asumimos ese costo y ahora vamos a darle para la economía y resolver lo que se haya quedado de problemas sociales. Pero si no se entra con esto, con la contención, entonces no tiene ningún sentido. Es lo que pasó. O sea, Italia hizo esto, cuando llegó a un punto, se encerraron, hicieron todas las medidas de contención, todo, pues sí empiezan a disminuir todos los contagios comunitarios. Y cuando ahora sí baja su curva, entonces empiezan a movilizar las personas. Y ahora todo esto va a ser un estira y afloje por el resto del tiempo hasta que no venga una vacuna o una cura. Vamos a seguir teniendo algunos brotes, algunos, sí, entonces hay que cerrar un poco más, abrir un poco más, irse yendo, con tal de sí movilizar a las personas, sí reactivar los giros económicos, ¿no? Pero no a costa de sacrificar la vida de las personas, ¿no? Entonces, bien, en nuestro país como nunca se hizo contención, se diga lo que se diga, porque decir que se hizo contención, hablemoslo claramente, decir que se hizo contención es una mentira. Se hizo contención, un esfuerzo de contención. Los únicos esfuerzos de contención que en nuestro país se han hecho han sido en la fase 1, cuando habían muy pocos contagios, y cuando digo pocos estoy hablando 10, 12 contagios, poquísimos contagios. Ahí sí, o sea, se sabía quién era cada infectado, se sabía propiamente quién era cada infectado y se rastreaba sus contactos y se procuraba aislar a quienes estuvieran positivos, ¿no? Eso se hizo muy bien, pero pues lástima que se tirara la toalla antes de llegar siquiera a los 20, ¿no? Entonces, después ya jamás se hizo, y las veces que sí se ha hecho es cuando algún funcionario se ha enfermado, porque, por ejemplo, cuando el señor Zoe Robledo se infectó, pues ahí sí supimos que se le hicieron muchas pruebas diagnósticas a él, a su familia, a sus contactos, a sus colegas, qué sé yo, esto, y no lo estoy diciendo como una crítica, estoy diciendo que bueno que lo hicieron, aunque sea una vez, ¿no? O sea, ahí sí lo hicieron, como debería de ser, y se aislaron adecuadamente, y se hizo, pues sí, pero eso es lo que el resto de la población necesitaba hacer también. Contención es el pilar central del control epidemiológico, el pilar central. Entonces, está basado en acciones de inteligencia, o sea, bueno, estrategias de inteligencia y acciones concretas. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hacen pruebas diagnósticas que nos dan, entonces, la posibilidad de detectar a los casos positivos. Los casos positivos, entonces, se hace esto, se buscan potenciales infectados a partir de los infectados que ya conocemos. Esto se llama rastreo de contactos. En el rastreo de contactos, algunos saldrán también positivos y otros no. De cualquier manera, se le está haciendo pruebas a una gran parte de la población. Es decir, una persona busca atención porque tiene síntomas o ya se siente mal, a esa persona se le hace la prueba. A partir de esa persona, entonces se rastrean sus contactos. ¿Quiénes son contactos? Pues primero los más cercanos, su familia, sus colegas, la gente de su trabajo, la gente con la que tiene interacción cercana de largo, o sea, no una persona con la que se cruzó en la calle, eso no es un contacto, o sea, alguien con quien estuvo un periodo de tiempo razonablemente prolongado y con una cercanía, ¿no?
Entonces, ahora, la última parte de la estrategia de contención, y estas tres partes no pueden desvincularse. Se tiene que hacer todo junto, si no, no sirve. El ejemplo más típico de eso es Estados Unidos. Hacen pruebas, millones literalmente de pruebas, ¿sí? Y siguen teniendo muchos casos y muchos contagios y muchos muertos. ¿Por qué? Porque la prueba en sí no soluciona el problema. La prueba en sí nos permite saber dónde están los enfermos. Ahora necesitamos tomar acción. De esos enfermos hay que buscar otros posibles enfermos. Y de todos los que sí detectemos como enfermos, hay que aislarlos. Este es el aislamiento selectivo. El aislamiento selectivo es todo lo que tiene bondades, que es diferente a los aislamientos masivos indiscriminados. Se selecciona quiénes necesitan aislarse. De esta manera, el resto de la población con seguridad puede seguirse movilizando, la economía se afecta menos, los estragos sociales también son menores, etcétera, etcétera. Entonces, pues al positivo, todos aislar. Diferentes países han solucionado esto de diferentes formas. Algunos han tenido centros de aislamiento propiamente como tal. No los hospitales, no deben ser los hospitales, o sea, deben ser centros de aislamiento. Algunos lo han solucionado como Corea del Sur en los hoteles. La industria hotelera estaba quebrando, evidentemente, porque pues no hay turismo durante una pandemia, ¿verdad? Y entonces el gobierno hace un trato con los hoteleros y utilizan los hoteles para aislar a las personas. Muchos de ellos son asintomáticos, pero pues están ahí en su cuarto de hotel. Supongo que con mucha comodidad le traen sus alimentos. Y una cosa muy importante es que estando en aislamiento, a estos casos positivos se les puede vigilar para darles atención temprana y que no enfermen, es decir, ir siguiendo los casos desde muy temprano. Esto es lo que se hace, y lo que esto hace es cortar cadenas de transmisión. Eso es lo más importante. Si me permiten esto es, vamos a poner, una persona con COVID infecta a otras 3. Esas 3 a su vez a otras 3, y cada una de estas 3 así, y así sucesivamente. Al final de 10 generaciones, si vemos a esta persona y vemos 1, 2, 3, 4, y si le seguimos hasta 10, estamos hablando de más de 54,000 personas que se originan de la infección de este solo individuo, ¿ok? Entonces, es muy dramático. Pero de esas, bueno, pues un porcentaje van a terminar hospitalizados, otro porcentaje en terapia intensiva, y de eso es un porcentaje muy alto morirá. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Hay que hacer pruebas, muchas pruebas. ¿Para qué? Vamos a poner aquí solo a uno de los infectados lo detectamos con una prueba. No a todos, a uno solo. Con ese solo, cortamos en primera generación a estos pocos. Pero en segunda, miren nada más todo lo que hemos recortado. Y en tercera generación estamos casi recortando la mitad de los contagios. Y si le seguimos, es más dramático aún. Entonces, esto es muy efectivo, es muy eficiente, se les solían llamar cercos sanitarios, ¿no? Entonces se cerraban las personas, se buscaban, no sé. Ahora, pues nos gustan los nombres más rimbombantes, pero finalmente esto se hace desde que el tiempo es tiempo. Los doctores o sea, de mucha experiencia, epidemiólogos de otras épocas de nuestro país, que se enfrentaron a epidemias como las de cólera muy graves que hubo en nuestro país, de VIH, por ejemplo, pues entienden muy bien todos estos conceptos que han sido utilizados a través del tiempo, ¿no? Muy bien. Después, y lo último es vigilancia. Se vigilan los brotes, los hospitales y los casos positivos en nuestro país. Para vigilar brotes se utiliza esto, el modelo de vigilancia epidemiológica Centinela. Se ha hablado muy mal del modelo y malamente, porque realmente es un modelo muy bueno. Es un sistema, de hecho, no es un modelo. O sea, es un sistema. El sistema de vigilancia epidemiológica Centinela es un muy buen sistema para vigilar enfermedades respiratorias agudas graves, sí. Aquí tuvimos un problema y no ha funcionado bien porque se hizo una variación del sistema Centinela. Este sistema Centinela, originalmente, pues funciona muy bien. O sea, las 475 centros, las USMER, que son unidades de salud monitora de enfermedades respiratorias, pues reportan a este modelo y el modelo arroja unos datos que son datos de alta calidad, que han permitido monitorear muy bien las temporadas de influenza y el resto de los virus respiratorios. Aquí no ha dado buen resultado porque el modelo como que se degolló desde el principio. En lugar de utilizar el modelo como se debería hacer, se hace una especie de híbrido que ahora es esto que se conoce como modelo Centinela. Es un algoritmo
en donde esta información que se recaba del sistema Centinela entra para acá, y esta información que se recaba del sistema SINAVE, que es otro sistema de vigilancia, ¿no?, que incluye 26,000 centros de salud, ¿sí? Esto entra a una suerte de híbrido raro que es muy incierto por qué se decidió hacerlo de esta forma. Y entonces esto arroja unas estimaciones terribles, ¿no? O sea, son unas estimaciones burdas desde el primer mes o dos, pues esto ya era tan, daba unas estimaciones tan equivocadas que el propio subsecretario hablaba, pues sí, esos son los números, pero en realidad hay que multiplicarlos por 8, por 10, por 26, por 60, o sea, ya nadie supo qué pasó con eso, ¿no? Hacemos pésima vigilancia, pero se debería hacer bien. Donde hace muy buena vigilancia, como en Vietnam o como en China, ¿no? Vietnam acaba de tener un brote que fue muy dramático para ellos, aunque, o sea, tienen 27 muertos, no estoy diciendo que 27 vidas sea poco, pero para ellos fue dramatiquísimo porque se habían quedado sin ni un solo muerto hasta ahora, ¿no? Pero ellos lo detectaron cuando habían 3 infectados. Le entraron con todo, bueno, no pudieron, hubo 27 personas que murieron y eso es terrible. Pero de hecho lo hacen por medio de un sistema de vigilancia muy eficiente. La vigilancia de los hospitales, que parece que es de lo único de lo que se habla actualmente en nuestro país, vigilar los hospitales, vigilar los hospitales. Y algo de lo que no se habla en nuestro país, que debería estarse hablando muchísimo más, es de vigilar los casos positivos para poderles dar vigilancia, atención, seguimiento y sobre todo tratamiento oportuno. Esto salvaría muchas vidas. Uno de los problemas más grandes que ha pasado en nuestro país es que las directrices que se dieron en el mes de marzo siguieron vigentes hasta finales de agosto, ¿no? Entonces, de toda la gente que se detecta, es decir, la definición de sospechoso, es decir, una persona que merece recibir una prueba diagnóstica, ¿no? O sea, creo que merece es el término, ¿no? Porque parece que es como un favor el que se hace, ¿no? Quien merece recibir una prueba, pues realmente se excluía casi al 80% de los infectados. Por eso es tan diametral la diferencia entre lo que realmente está ocurriendo en la comunidad, las infecciones comunitarias, y lo que se reporta. O sea, es un minúsculo porcentaje lo que en realidad vemos. Entonces, bien, ese es un problema muy grave porque todos esos casos se van a casa y nadie recibe tratamiento, vigilancia y atención temprana. Voy a hablar un poquito más de esto porque es muy importante. Ya me gustó, en últimas presentaciones empiezo a dar esta cosa de la cascada y como la gente me dice que se entiende muy bien así, miren, esta cascada es análoga tanto al control epidemiológico como a la enfermedad misma, COVID-19, la propia enfermedad, ¿sí? Esta es una cascada que lo que queremos es impedir lo que viene aquí abajo, queremos detener la cascada. Entonces, ¿cómo se detiene? O sea, esto, pues no necesita uno ser ingeniero para darse cuenta, ¿no? De que para detener la cascada, lo más sencillo es detenerla desde aquí arriba, porque si unos buenos samaritanos agarramos un montón de costales con arena y empezamos a bloquear aquí, podemos detener la cascada si la detenemos a este nivel, ¿ok? Ahora, nos va a costar un poquito más trabajo de tenerla tantito más abajo, pero todavía podemos construir ahí una represa, unos diques, qué sé yo, y detenerla a este nivel. Ahora, si lo que queremos es detenerla aquí, no hay física que aguante en el planeta Tierra para detener la cascada en este nivel. Aquí ya no se puede detener. Es decir, que aquí ya va la cascada para abajo y lo que va a dar como resultado es esto, lo que no queremos. Entonces, ¿cuál es el origen de la cascada? Los contagios, porque cada contagiado es un potencial enfermo. Cada enfermo es un potencial hospitalizado y cada hospitalizado es un potencial muerto. Entonces, lo que queremos es detener la muerte. Ese es el único objetivo que cuenta. Será, en retrospectiva, la única variable que se utilizará para evaluar qué estrategias fueron efectivas y cuáles no. Es decir, qué estrategia llevó a más gente a morir. Entonces, para esto es muy sencillo, menos costoso, es más barato, más fácil, más eficiente. Si se ataca y se corta la cascada a este nivel, entre más alto es más fácil
y menos costoso. Se puede hacer aquí, nos cuesta tantito más trabajo, pero se puede. Ahora, enfocarse en los hospitalizados es trabajar la medicina terminal. Es decir, ninguna enfermedad en la historia de la humanidad jamás se ha pensado que se puede controlar con medicina terminal. La medicina terminal es un esfuerzo heroico último que se hace con la esperanza de darle una fracción de posibilidad de vida a un ser humano, a sabiendas que la probabilidad de supervivencia es muy escasa. Entonces, no sé por qué hemos pensado que COVID-19 se puede trabajar o tratar o controlar con medicina, con este tipo de medicina terminal. Hemos estado hablando desde el principio, hay que traer más ventiladores, más camas de terapia intensiva, cuando siempre se debió haber estado hablando de cómo detenemos los contagios, cómo impedimos que la gente enferme. Entonces, dicho de otra forma, cada contagiado es un potencial enfermo. Para COVID-19 los enfermos son de 3 tipos. Asintomáticos, que representan el 40% de la infección. Sintomáticos leves o moderados, que también son llamados presintomáticos. La calificación o el denominativo presintomático, lo único que significa es que en el momento que yo no soy médico, pero que un médico o una persona que lo está revisando lo ve, no tiene síntomas, pero sí es una persona que va a tener síntomas eventualmente. Entonces, el 35-40% desarrollan síntomas. Los asintomáticos son asintomáticos verdaderos, o sea, nunca desarrollan un solo síntoma, desde que se infectan hasta que el virus deja su cuerpo. Esto sí desarrolla, pero generalmente síntomas leves y moderados. Y hay personas, más o menos entre el 15 y el 20% de los infectados con COVID, desarrollan síntomas severos. Estos vienen así. Ahora, ¿qué pasa? Los asintomáticos y los sintomáticos leves y moderados, o presintomáticos, si lo quieren ver así, se pueden tratar de forma ambulatoria, se tratan como pacientes ambulatorios, mediante vigilancia y acompañamiento. Los asintomáticos verdaderos no requieren otra cosa, solo vigilancia y acompañamiento. Esto ayuda también en la demencia psicológica que esto está provocando a toda la gente, la incertidumbre de saber, pues ya me diagnosticaron con COVID, ahora me voy a morir, o qué es lo que va a pasar, ¿no? Si simplemente pudieran tener esa pequeña ayuda del acompañamiento, de estarlo viendo cada 24 horas, ver cómo está su oximetría, ver cómo va avanzando, esto ya ayuda a toda la familia de un infectado psicológicamente, de saber que alguien está al pendiente, que todo va bien, que no pasa nada, que la cosa, y que va a salir adelante, porque salen adelante. Estas personas salen perfectamente bien adelante. Además que ojalá que salieran adelante sin tener que traumatizarse tanto, ¿no? Pero bueno, algunos de estos ambulatorios, sobre todo los que tienen sintomatología o algunos signos sin sintomatología, como disminución en la oxigenación, en la saturación de oxígeno en sangre y demás, necesitan tratamiento, pero este tratamiento debe ser oportuno, tratamiento oportuno, que hasta la fecha, como sabemos, no tenemos un antiviral, no hay un tratamiento específico contra el virus, no tenemos manera de atacar al virus, pero sí tenemos forma de detener el daño que el virus causa al organismo. Entonces, se puede detener el daño que el virus causa siempre y cuando se detecte y se atienda de forma muy temprana. Entonces, se hace tratamiento oportuno, vigilancia y acompañamiento, y esto da como resultado recuperados. Voy a decir algo, y no es un pleonasmo, o sea, lo hago intencionalmente. Recuperados sanos. Parece que no tiene sentido, pero ahorita espero que lo tenga. A ver, algunos de los síntomas, estos recuperados sanos, que son los verdaderos recuperados. Y hay otros recuperados que son recuperados, pero que tienen secuelas. Ahora voy a ahondar en esto. Los que se tratan ambulatoriamente, si se detectan a tiempo, incluso aquellos que llegan a tener sintomatología ya al grado de moderada, se les da tratamiento. Algunos incluso requieren oxígeno en casa, una serie de cosas, pero se les trata bien, se les sigue bien, se les vigila, se les acompaña bien, y son muy pocos los que finalmente se recuperan con algunas secuelas menores. Ahora, de estos sí hay un grupo de los que tienen síntomas severos, que
tienen síntomas severos porque llegan a severos sin pasar por acá, ¿no? O sea, estas son las cosas que no entendemos de la enfermedad COVID-19. ¿Por qué es una enfermedad que afecta de formas tan diferentes a diferentes seres humanos? Y esto sí hay algo que tiene que ver con esto que tanto también se ha hablado de las comorbilidades, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, pero no está solamente relacionado con eso. No son solo las comorbilidades lo que tiene que ver aquí. Es muy obtuso pensar que es solo eso, no es solo eso. Hay otra cosa, que pueden ser factores genéticos de predisposición, puede ser, no sé, que no sabemos, la ciencia no ha arrojado luz sobre este punto, porque puede ser una enfermedad completamente benigna para un porcentaje tan amplio de la población, una enfermedad regular para otro porcentaje y una enfermedad completamente devastadora para otros. Esto no lo sabemos todavía, y no es que estos sean solo los diabéticos, ni los hipertensos, ni los obesos, eso es mentira. No es así. Entonces, bien, los síntomas severos, entonces, los que van a síntomas severos, algunos llegan directo, pero la mayoría transcurren aquí. Gente que tuvo síntomas leves y moderados, que pudieron tratarse ambulatoriamente, que pudieron recibir tratamiento oportuno y que pudieron recuperarse perfectamente bien, pero no se tratan, no se atienden, no se vigilan, no se acompañan. Entonces terminan siendo severos. Todos los severos requieren hospitalización y muchos de los hospitalizados lamentablemente terminan muriendo. En nuestro país la media nacional es de 35.6%, es decir, que de toda la gente que se hospitaliza en México por COVID-19, en promedio el 35.6% muere. Y no hablo de terapia intensiva, hablo en todos los niveles hospitalarios. Es una cifra verdaderamente alarmante. En la ciudad de Nueva York, cuando tuvieron su brote más grande, que estaban los hospitales ahora sí colapsando, ahí sí colapsaron los hospitales, pero pues yo ahorita voy a hacer algún hincapié sobre eso, ese pavor al colapso de los hospitales. Estaban los hospitales en muy mal estado, muchos, de hecho, se murió más gente en la ciudad de Nueva York que en muchos países enteros, ¿no? O sea, fue catastrófico lo que les ocurrió, pero incluso en el peor momento de su epidemia local, en Nueva York se moría el 8.2% de los hospitalizados, 8.2%. Si lo contrastamos con esto, pues sí, nuestra situación no es nada alentadora, ¿no? Ahora, con un problema muy grave aquí, y yo creo que esto es tema que ustedes van a estar viendo a través del tiempo en los próximos meses y años, que es esto, el tema de los recuperados, de los que sobreviven al COVID grave, después de haber sido hospitalizados, qué sé yo, que quedan con secuelas muy importantes, que perduran. Muchas, no sabemos qué tanto, pero son secuelas que para muchos son secuelas debilitantes. Es decir, que esto va a pegar socialmente, económicamente, y se va a convertir en un problema de salud pública que va a tener que ser atendido en los años por venir. Entonces, si nosotros pudiéramos, y sí se puede, la cosa es que, no sé, sí se puede, dejémoslo en eso. No se ha hecho, esa es otra cosa, pero se puede. Controlar el problema, insisto en la cascada, entre más arriba se le pega a la cascada es más eficiente, menos costoso y demás. Con mitigación se le pega directo a la propagación de los contagios. Si se le obligara a todo mundo a utilizar cubrebocas, si esto hubiera sido hecho desde el principio, desde febrero, desde el mes de febrero, no estar divagando con esto, mandando mensajes encontrados, contradictorios, sino haber insistido en el uso obligatorio del cubrebocas. Otra historia estaríamos contando hoy. El distanciamiento social, el lavado de manos, todo esto repercute al nivel más alto. Quiere decir que estas medidas hay que reforzarlas a todo lo que da. Ahora, ¿qué más? Pues sí, la contención, evidentemente. Esto es lo que corta las cadenas de transmisión. Esto es lo principal. Más pruebas. Y no estamos hablando de todas las pruebas del mundo. Estamos hablando de suficientes pruebas que van de la mano con el rastreo de contactos y van de la mano con el aislamiento selectivo de personas. Entonces, esto le pegaría a los contagios. Si tuviéramos esto con una gran paloma y con otra gran paloma, nuestra historia sería como la de Corea del Sur, o como la de Vietnam, o Taiwán, o Nueva Zelanda, incluso como la de Alemania, ¿no?
que tienen muchos contagiados, no son pocos los muertos porque allá tienen más o menos 9,000, suman como unos 9,000 muertos, no es que sea poco, desde luego, pero 9,000 es una cifra muy distinta a los casi 70,000 que estamos por alcanzar. Bien, incluso haciendo estas dos cosas, pues algunos enfermos van a seguir habiendo y es importante recargar ese punto. No vamos a estar nunca, como dirían los norteamericanos, COVID free. O sea, no es el estatus de COVID free no existe hasta que no venga una vacuna o una cura. Pero sí podemos hacer algo. Incluso para los que se cuelan aquí y van a seguir habiendo algunos contagiados y de ellos algunos enfermos. ¿Qué se hace? Vigilancia y tratamiento oportuno escalonado. Eso es lo que se hace. Se controla a los pacientes ambulatorios, se les da vigilancia, se les da tratamiento. ¿Y para qué? Pues para tener mayor número de estos, de recuperados sanos, si me lo permiten ese término que no es enteramente correcto, pero bueno. Y evitar entonces que estos se vuelvan graves y podamos cortar esto. Entonces, no se trata de centralizarse en esto, porque ofrecer un ventilador no es ofrecer vida, es ofrecer medicina terminal. Ofrecer atención temprana, eso es ofrecer vida. Ofrecer prevención, eso es ofrecer vida. Entonces, ya para finalizar, creo que tengo nada más esta diapositiva y una más. Entonces, algunos indicadores de nuestro país que son de mucha preocupación y nos dicen varias cosas que son, que vale la pena ahondar. El índice de letalidad, somos de los países con el índice de letalidad más alto. Todo esto porque se pierde en la discursiva del rodeo, de darle rodeo a todo, de la defensa, de quererse defender. No se trata de defenderse, yo creo que hay que defender a la población, hay que defender a quienes están enfermos y muriéndose. Entonces, sobre casos confirmados, tenemos un índice de letalidad del 10.8%, altísimo. Estamos en la 6ª posición a nivel mundial, en la 1ª posición en Latinoamérica. El índice de letalidad mundial, si tomamos todos los países, es de 3.3. Pues estamos muy por arriba del índice de letalidad a nivel mundial. Si tomamos sobre casos resueltos, que es un mejor indicador de la letalidad, pero ni hablar, ¿no? Nadie nunca quiere hablar de esto, aunque sea un mejor indicador, porque pues no le conviene a quien dice cifras y a todo el mundo le asustan, ¿no? Pero en fin, con este otro indicador, que ahorita no me voy a meter en la minucia de cuál es la diferencia, pero tenemos 13.5% y mundiales 4.6%. Como sea, estamos muy arriba de lo que es. Entonces, a ver, centrémonos en esto. Se dice, sí, es que como en México no hacemos pruebas, subestimamos los casos. Se hace esa admisión, ¿no? Que no sé cómo, en qué mundo hacer esa admisión puede decir, pues sí, entonces qué bueno, ¿no? O sea, se admite que se hacen pocas pruebas y que por ende se subestiman los casos. Como se subestiman los casos, entonces se sobreestima el índice de letalidad, porque el índice de letalidad se calcula como defunciones sobre casos confirmados. Entonces, si los casos confirmados están subestimados, entonces se tiende a inflar el índice de letalidad. Cierto, esto es cierto, pero esto no explica el fenómeno por completo. No explica el fenómeno por completo. Hay algo más que está sucediendo ahí. Y estas cifras que Bloomberg publicó el mes pasado nos ilustran que hay algo más, aparte de simplemente es que no diagnosticamos suficientes casos. No es verdad que tengamos ese índice de letalidad. No, sí es verdad, quizá está sobreestimado, pero algo además de eso está ocurriendo. Y es lo siguiente. Estos son las tasas de mortalidad hospitalaria en diferentes estados de la República, incluido un promedio nacional, que es el que ya les presenté, 35.6. Esto es qué porcentaje de las personas que se hospitalizan por COVID se mueren en los hospitales de estos estados. No en terapia intensiva, en el hospital en general, todos los hospitalizados. En Baja California prácticamente es un volado, o sea, casi el 50% de las personas, 1 de cada 2 se muere si se interna por COVID-19. En Guerrero, 47%, en Chihuahua, 41%, Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí el que viene más abajo, 18%, de cualquier manera es atroz. Comparemos con Nueva York, pues 4.2% en su peor momento. Estamos completamente fuera de rango de algo que sería razonable, ¿no? Entonces, esto nos habla de que hay algo más que está ocurriendo, no es solamente esta subestimación de casos.
algo más está ocurriendo. El 88, esto aunado a esta cifra que también es pavorosa, que es que el 88% de las defunciones hospitalarias que ocurren en nuestro país ocurren fuera de la terapia intensiva. Fuera de la terapia, esto no tiene sentido. O sea, yo esto lo comenté con un colega extranjero que está en Europa y lo que me dijo fue, no, yo creo que hay un problema de captura, eso no puede ser. Dije, no, no es ningún problema de captura, esto es lo que está pasando. Y está pasando esto porque la gente ya no llega a la terapia intensiva. Es decir, ese último esfuerzo, esa última oportunidad de vida que es extrema y que sí es medicina terminal y que sí tiene muy poco índice de éxito, pero que cualquier ser humano merece tener esa oportunidad, esa última oportunidad de una esperanza de vida, pues el 88% de las personas que se hospitalizan, que mueren por COVID en nuestro país, nunca recibieron un ventilador. Es por eso que hay camas desocupadas, es por eso que tenemos muchos ventiladores disponibles. Y la razón es porque la gente llega demasiado tarde al hospital, porque desde el inicio la directriz que se dio, y esto se dio desde el mes de marzo, y parece que las autoridades piensan que no ha avanzado el conocimiento, es decir, que no haya un avance del conocimiento. Lo que sabíamos en febrero y marzo de COVID-19 y del virus SARS-CoV-2 es diametralmente, o sea, es nada comparado con lo que sabemos hoy. El conocimiento en este campo ha ido avanzando vertiginosamente. Quiere decir que sabemos muchísimo más y seguir teniendo los protocolos hospitalarios que se tenían en marzo, ahorita entrando el mes de septiembre, pues es una actitud realmente negligente, ¿no? Se necesitan actualizar porque las personas se atienden solo cuando ya tienen síntomas muy graves. Entonces la gente incluso se les diagnostica con COVID y se le dice, vaya usted a su casa y con su paracetamol, ¿no? Su cajita de paracetamol y regrese cuando ya se sienta usted muy mal, ¿no? Hasta últimas fechas, no sé, tal vez porque he estado yo hablando tanto de esto en tantos medios de comunicación, no sé, de repente ya están hablando también de esto, pero nada de esto está siendo puesto en práctica. Entonces, se necesita a esas personas atenderlas temprano para evitar la hospitalización, para no necesitar los ventiladores, ¿sí? Para ofrecer vida, no últimas esperanzas. Entonces, sí, perdón. Muchísimas gracias, de verdad. Esto nos ha consumido muchísimo el tiempo. Realmente no sabes cuánto te apreciamos y estamos verdaderamente absortos con toda esta información tan importante que nos das, pero me gustaría muchísimo que pudiéramos, por cuestiones de tiempo y en la organización, si pudiéramos ir cerrando, porque ya el ministro en funciones, Cosío, tiene también la agenda muy, muy cerrada. Quisiéramos también darle la oportunidad de que pudiéramos comentar al respecto. Sí, mil disculpas, claro. Concluyo entonces nada más con un pensamiento más. Entonces, se habla mucho de si ya es demasiado tarde para solucionar las cosas, si ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Simplemente seguir avanzando. Cuando hablamos que de aquí a noviembre vamos a tener más de, en cifras reales, tal vez más de 400,000 fallecidos, y tenemos esto es Reino Unido y México. Reino Unido empezó, o sea, terriblemente mal su problema. En 3 meses le dio la vuelta y logró solucionar el problema que tenía. Esto es México, los índices de positividad. En un momento estábamos igual que Reino Unido. Ellos fueron bajando sus índices de positividad, esto es muy importante. Esto es Reino Unido, ¿cuántas pruebas? ¿Cómo bajó sus índices de positividad? Aumentando sus pruebas. Estas son pruebas por 1,000 habitantes. México nunca ha aumentado su número de pruebas. Por eso es que no baja el índice de positividad. Esto es el rastreo de contactos. México, este es México, cada vez hace menos pruebas por caso nuevo confirmado, mientras que Reino Unido lo ha aumentado. Lo que ha hecho es disminuir del 19.9 al 3.1 a 1.2 a 0.5 su índice de positividad. Esto ha llevado también, estas son sus muertes, esta es la curva de muertes. Actualmente prácticamente nadie se está muriendo en el Reino Unido, o sea, muy poca gente está muriendo. Mientras que en México subimos y nos quedamos aquí estancados en muertes y muertes. ¿Qué se necesita? Se necesita hacer más pruebas. ¿Cuántas pruebas? Pues aquí hay un cálculo de cuántas pruebas México necesitaría estar haciendo de acuerdo con los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud. Y el índice de positividad, nuestro índice de positividad debería rondar alrededor del 5%.
México en la actualidad tiene un índice de positividad de 53.7 y de cualquier manera estamos movilizando a la gente. Nada, ese es el aprendizaje que deja. Es la pandemia de 1918, esto fue lo que pasó. Dejó en total casi 50 millones de muertos y es que no se aprende de lo que ocurrió. Primera oleada entre 3 y 8 millones, segunda oleada entre 26 y 40 y tercera entre 1 y 2 millones de muertes. Y lo que pasó fue eso. La primera no se controló antes de que entró la temporada de influenza. Es lo que nos está a punto de suceder. Es lo que nos está a punto de suceder. Ojalá que no veamos un escenario catastrófico como este. Eso es todo. Muchas gracias y discúlpenme que me extendí un poquito en el tiempo. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su exposición. Ahora nos corresponde escuchar al ministro en retiro, José Ramón Cosío, que como todos ustedes saben, no requiere presentación, sobre todo entre nosotros los barristas. Es nuestro último Premio Nacional de Jurisprudencia. Agradezco la presencia de todos ustedes, en especial está conectada con nosotros nuestra primera vicepresidenta, la maestra Claudia de Buen. Claudia, muchos saludos. Asimismo, expresidentes como el licenciado Luis Madrigal, Emilio González de Castilla, coordinadores de comisiones, miembros del capítulo, miembros del consejo directivo también, muchas gracias por su presencia. Y José Ramón, te dejamos el micrófono y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, me da mucho gusto escucharlos. De verdad, muy interesante la conversación, la charla de la doctora Jiménez. Yo tengo el gusto de conocerla y admiro mucho el trabajo y sobre todo la valentía con el que lo expresa, porque hay gente que tiene, desde luego, no un trabajo en la profundidad de ella, pero no tiene la valentía, el valor de decir las cosas que está viendo. Desde luego saludo a nuestro presidente Héctor Herrera, a Víctor Olea, a Laura Rodríguez que nos invitó, a todos los expresidentes, colegas y a mi querido amigo Cuauhtémoc Recendis, que no sé por qué razón lo estoy viendo aquí en una pantalla grande. Querido Cuauhtémoc, un saludo muy afectuoso. A ver, yo creo que hay que regresar al tema inicial. No es tanto el tema de la pandemia, sino era la posibilidad de prever que la pandemia iba a llegar. Yo hace años, no muchos, en el 2016, apareció un libro del profesor Ali Khan. Él estuvo en el CDC de Atlanta, hoy está en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Nebraska. Leí el libro The Next Pandemic y es realmente interesante, y él decía lo que la doctora Jiménez dice. Hay un ciclo biológico, hay un ciclo reproductivo y es altamente probable que la pandemia aparezca. Entonces, que haya aparecido a la pandemia, coincido con la doctora Jiménez, no es ninguna novedad, salvo el que no estaba enterado de estos temas, sabía que o pensaba que esto no podía repetirse, no en la forma de las pestes, pero sí en la forma de la influenza mal llamada española. Parte de la reacción tan fuerte que tuvimos con H1N1 fue precisamente porque pensaban algunos epidemiólogos que esa era la pandemia que nos había llegado y que esto era lo que teníamos ya que combatir. Sin embargo, creo que con todo y que esto es absolutamente cierto, nosotros sí contábamos en el diseño al menos constitucional con las herramientas necesarias para hacer frente a la pandemia. En primer lugar, ya sabemos, artículo 73, fracción 16, bases primera a cuarta de la Constitución, tenemos la posibilidad de utilizar, así lo digo, al Consejo de Salubridad General de la República y a la Secretaría de Salud como autoridades sanitarias. ¿Qué sucedió aquí? Me parece que desde la Ley General de Salud de 84, desdibujamos al Consejo y a la Secretaría bajo la idea, no sé si se pensó cuando se hizo la ley de 84, que o no iba a haber una pandemia nunca más porque teníamos procesos de vacunación, entonces no había ni SARS, ni MERS, ni ninguna de estas enfermedades respiratorias agudas, o se pensó que por una relación política convenía debilitar al Consejo de Salubridad. Y los reglamentos que han tenido, y el último de ellos en particular, ha dejado un Consejo de Salubridad tan desdibujado que si ustedes leen el reglamento,
pues francamente es una, no sé si duplicación, pero casi de COFEPRIS. Es verdaderamente inocuas o son inocuas las facultades del Consejo. Los verbos, que siempre para mí son más importantes que todo cuando uno analiza legislación, sobre todo la parte de facultades, son unos verbos simples con los cuales es prácticamente imposible llevar a cabo cualquier tipo de regulación sanitaria en el país. No hay verbos importantes, vigilar, sancionar, impulsar. Son verbos recomendar, señalar, estos verbos generales que ahora se utilizan tanto en nuestro orden jurídico y que hacen la simulación de que tenemos sistemas nacionales de todo, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Seguridad, Sistema Nacional de Archivos, Sistema Nacional de lo que ustedes quieran, y que cuando uno los ve no son más que unos pobres cascarones muy vacíos en donde nadie puede hacer nada, porque con verbos como esos, pues nadie tiene un comando en las acciones que se lleven a cabo. Entonces, ahí hay un problema central de estas actividades. Entonces, coincido con la doctora que siendo este un tema altamente probable en su llegada, las autoridades, no de este gobierno, de varios gobiernos, desatendieron estas acciones. En segundo lugar, había un protocolo sanitario, y ese protocolo sanitario, yo lo he leído, tuve la oportunidad de dirigir una tesis muy importante para estos efectos. Entonces, esta tesis que yo dirigí tenía un asunto de la mayor importancia, que era analizar el reglamento sanitario, y es un reglamento otra vez vacío. Es un reglamento donde en caso de que llegue una pandemia, una epidemia, cualquier mal, enfermedad exótica, como dice el 73 constitucional, pues nadie tiene una herramienta fija. ¿Quién manda a cerrar puertos? ¿Quién manda a cerrar aeropuertos? ¿Quién manda a cerrar fronteras? ¿Bajo qué modalidades? Que no sea, desde luego, la suspensión de garantías del 29, que es un supuesto completamente diferente. Entonces, ahí hay un problema muy importante también de una falta de competencia estatal en la comprensión de los fenómenos y adicionalmente en la comprensión de los efectos de las acciones que se tienen que llevar a cabo en este sentido. Pongo un ejemplo muy simple. Cuando vino aquel crucero a Islas Marías, a Islas Mujeres, también debía haber ido a Islas Marías, pero este fue el caso de Islas Mujeres, llegó allí y nadie sabía qué hacer. La Capitanía de Puerto no, y la Secretaría de Marina no, y la Secretaría de Turismo no, y la Autoridad Municipal, nadie sabía. La pobre gente subida en el barco sin poderse bajar y la gente que estaba en la isla aterrada de estos casos. Entonces ahí hay un problema central de estos efectos. Ahora bien, si uno analiza otras disposiciones, y yo con muchos de ustedes en la parte de derecho administrativo con Cuauhtémoc Reséndiz lo hemos platicado, en la parte de derecho laboral con nuestra vicepresidenta y futura presidenta Claudia de Buen, y así sucesivamente con muchos de ustedes, he ido analizando los temas de derecho a la salud, de derecho sanitario, pero está todo esto en una situación enormemente fragmentada, de forma tal que no tenemos una visión unificadora en este sentido. No tenemos lo que esto, a mí el lenguaje no me gusta mucho, me parece un poco cursi, poco decimonónico, no tenemos una rama de derecho del derecho sanitario, inclusive nuestra comisión se llama Derecho a la Salud, pero no de derecho sanitario, donde no tenemos una condición para hacer frente a estos efectos. Yo creo que esto lo diré al final, no me pienso extender por la hora, pero creo que esto es un tema que conviene señalar. Y entonces, ¿qué se presenta? Lo que nos dice muy bien la doctora Jiménez. Uno, un sistema de salud en transición, de un seguro popular que funcionaba regular a un INSABI que no funciona, un sistema de compras consolidadas que tenía algunos problemas, a un sistema donde no se compra y no se distribuye, y en ese momento nos presenta o se nos da la pandemia. Entonces, quedamos con un sistema de salud desguarecido, un sistema de salud cojo, con un muy pobre diseño institucional y algo que a mí sí me parece es un pésimo uso de las herramientas jurídicas que nos tocan. ¿Por qué lo digo? Porque cuando emitimos el decreto del 23 de marzo que reconoció a COVID como una enfermedad grave de atención prioritaria que pudo haber detonado la acción de salubridad general,
Bueno, pues a los pocos días, a los 7 días exactamente, declaramos que COVID no era ya esa enfermedad, sino era una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Es verdad que resolvimos el problema del 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y la suspensión de las relaciones de trabajo, cosa que desde luego es muy importante, pero modificamos la declaración jurídica de la enfermedad y las consecuencias de la enfermedad. Luego tuvimos a los pocos días, el 31 de marzo, la declaración de enfermedades de actividades esenciales, no esenciales, luego las fuimos ampliando, luego personas con discapacidades o personas que estaban en situación de riesgo y personas no en situación de riesgo, y fuimos generando una mezcla jurídica de actividades muy confusa, hay que decirlo. Nos faltaron algunos lineamientos, se han emitido lineamientos en materia de actividades económicas y recientemente de actividades escolares, pero no de actividades sociales, y esto sí es función pura y dura de la Secretaría de Salud, que no se volvieron a emitir. El Consejo de Salubridad General de la República no se volvió a reunir, de forma tal que quedamos en una situación jurídica enormemente precaria. Y algo que sí me parece muy importante, lo que está diciendo la doctora Jiménez, ella no lo refirió de esta forma, pero está implicado en toda la parte final de su intervención, es el tema general del semáforo. Yo no sé si ustedes han tratado de reconstruir, es una matriz, hay actividades esenciales y no esenciales, hay personas en riesgo y no riesgo, hay situaciones de actividades o subactividades, déjenme simplemente para poderlos catalogar, en una matriz gigantesca que no tiene orden ni concierto. Una disputa pavorosa entre los estados y la federación o las entidades, para incluir la Ciudad de México, como entidad federativa, no como Estado. En este sentido, una discusión pavorosa, y hoy nos amanecemos con la idea que prácticamente el país está en naranjas y en amarillos, que está, nadie se ha atrevido a dar el paso de verde, pero seguramente esto será pronto, salvo Colima, estado del que no soy nativo, pero viví algunos años, es el único que está en rojo, y entonces estamos en una situación de enorme, enorme confusión social, económica, política. Y esto lo que a mí me parece, y con lo que voy a terminar, es que lo que se ha perdido es la narrativa general del fenómeno. Creo que todos nosotros, como abogados, independientemente que hagamos contratos, demandas, o dictemos sentencias, o escribamos libros, o que cada quien lo que sea, como juristas, pues, cuando no tenemos una narrativa, no sabemos de qué estábamos hablando. Si es un conflicto familiar, tenemos que tener una narrativa de quién hizo qué, en dónde estaban, cuándo se casaron, cuántos hijos tienen. Si estamos haciendo un contrato, tenemos que tener una narrativa de quién está comprando, quién está vendiendo. Cuando está dando una sentencia, hay que poner antecedentes en esa horrible expresión judicial de resultandos considerados irresolutivos. Todo esa parte, cuando pierde uno la narrativa, me parece que pierde el eje general de la narración, el eje general de las acciones relacionadas y el eje general de los efectos. Y mi preocupación, muy importante en este sentido, y coincide completamente con lo que dice la doctora Jiménez, es que hoy, y lo digo con mucho respeto, quiero ser muy cuidadoso con las palabras y hacerme cargo de mis palabras, creo que el gobierno federal no tiene una narrativa general del problema. No sabe ni de dónde está, no sabe ni dónde viene, no sabe lo que sigue, y está simple y sencillamente, voy a usar también esta expresión, pastoreando el fenómeno a efecto de que el fenómeno medio avance, medio la economía no se paralice, medio las personas sean responsables y medio que AstraZeneca, el ingeniero Slim, los argentinos y nosotros podamos tener una vacuna. Y a mí me preocupa que en esa falta de narrativa ni siquiera se comprenda la diferencia entre vacuna y vacunación, que son dos fenómenos completamente distintos. Una cosa es que yo tenga una pluma y otra cosa es que yo escriba, ¿verdad? Son dos cosas completamente distintas. Yo conozco mucha gente que tiene plumas y nunca ha escrito. No es lo mismo entonces la vacuna que la vacunación. Uno es un proceso técnico, químico, biológico, y el otro es un proceso social. Y esa cuestión es de una gravedad extraordinaria. Entonces, me parece que estamos apostando vergonzosamente a que la economía corra, a que la economía no se catapulte, no se colapse, a que esto medio salga y de repente va a llegar una vacuna mágica
y entonces ya vamos a estar todos bien y vamos a ser felices para siempre y vamos a rezar alguna cosa que también no deja de ser lingüísticamente un subterfugio, que es una nueva normalidad. A mí, de todo lo que ha dicho la doctora Jiménez, lo que más me preocupa, insisto, son estas cosas muy episódicas, de fenómenos. Sí, todo está muy bien, pero ¿cuál es la narrativa general, señor? Cuando uno pierde la narrativa, insisto mucho en esto, no lo ve. Y entonces cualquier crítica, comentario, alusión, parece que es un insulto, se hace una bronca, se oculta al crítico. Ya sabemos la vieja historia donde matamos al mensajero, que no solo pasó en Grecia, sino pasó en toda la historia de la humanidad. Y entonces eso es en lo que me parece que estamos verdaderamente atrapados. Mucho de eso, sí lo digo y ya aquí termino, tiene que ver con la incapacidad de haber identificado un problema biológico, epidemiológico, de salud, haber confeccionado la situación general, haber utilizado bien, pronto y consecuentemente las medidas jurídicas, y una vez que las medidas se establecieron, haberlas llevado, como dicen esta frase que es odiosa y por cursi, hasta sus últimas consecuencias. Ni sabemos dónde estamos, ni sabemos a quién se sanciona, ni a quién no se sanciona. Es decir, empezó a ser esto una situación donde hoy me parece que está completamente de control. Desde luego, el derecho no fue la causa del fenómeno. Pues el derecho no produce virus, produce bichos, pero no produce virus, pero, que son cosas distintas, pero sí produce desorden cuando no se utiliza, o cuando no se utiliza para lo que se tiene que utilizar, o cuando se utiliza de una manera tan distorsionada, tan pobre como se está utilizando. Y verán ustedes que todavía el fenómeno que viene, la segunda oleada, la influencia estacional, la falta de vacunación de otras cosas puede producir, y de verdad que no lo sé, otros efectos simple y sencillamente porque ni se detectó el problema, ni se configuró jurídicamente, ni se crearon las normatividades, ni se creó ni una. Este desprecio al derecho, que no es de ahora, ahora es más abierto, pero este desprecio, las normas son formalidades, las normas son simplemente obstáculos a muchas otras cosas que se pueden hacer socialmente, creo que sí va a tener muchísimas consecuencias. Yo esta es la hipótesis que he tenido desde hace tiempo, estoy trabajando, y cada vez que oigo a la doctora Jiménez, no es la primera vez, la sigo en muchas de sus charlas, me parece que esta hipótesis que yo tengo se alimenta, perdónenme esta cuestión, de estos datos que ella va poniendo en cuanto a la incapacidad de entender lo que está frente y la incapacidad de utilizar las herramientas para hacer frente lo mejor que se pueda, perfecto nunca va a ser, a ese fenómeno. Entonces creo que la intervención de hoy es muy importante para todos nosotros porque nos marca fenómenos biológicos, epidemiológicos, de salud y sociales con los cuales nosotros, no así directamente, pero sí derivadamente vamos a tener que contender en los próximos años. No semanas, no meses, no con la vacuna, no con la vacunación, sino en los próximos años. Muchas gracias a Héctor, muchas gracias a Víctor, a Claudia, a Laura y desde luego a la maestra Jiménez por esta oportunidad de estar con todos ustedes. Les hago llegar a todos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, querido José Ramón. Muchas gracias de nueva cuenta, doctora Jiménez. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, salvo lo que tú dispongas, querida Laura y Héctor. Me gustaría que dijeran unas últimas palabras para despedir la sesión derivado de que se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a todos. Pues para darle el cierre más importante, que me parece que es el que debe ser el de nuestro presidente, a mí nada más me resta agradecer al doctor Cosío, a la doctora Jiménez, que ya es un referente absoluto en este tema en nuestro país, y desgraciadamente con el tiempo ya no podemos hacer más. Hay preguntas, a mí me hubiera encantado hacer alguna de las muy interesantes preguntas que nos están haciendo ahorita, pero pues como dice Víctor, ya este tirano ya nos ganó. Así es que, doctor Herrera, le cedo a usted el micrófono para que nos haga el favor ya de clausurar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Víctor. Enhorabuena por esta sesión
Quiero agradecer al doctor Cosío y a la doctora Jiménez por las brillantes disertaciones que han presentado en esta sesión. Y a manera de cierre, me permitiría proponer una conclusión de ambas ponencias. Parece ser que estamos ante un fenómeno de un desprecio hacia la ciencia jurídica que nos corresponde y las otras ciencias como las de la salud y otras. Creo que la gran pregunta que nos obliga a reflexionar esta sesión serán las consecuencias de ese desprecio por la ciencia jurídica y las consecuencias de ese desprecio por las otras ciencias, particularmente las ciencias de la salud. Bajo las reglas de causa-efecto, las cosas no pueden seguir como si no pasara nada. La historia juzgará a nuestros líderes, la historia juzgará todo lo que estamos haciendo. Creo que ese desprecio o esa imposición de los privilegios políticos sobre los criterios científicos va a generar consecuencias más graves de los que podamos avistar ahorita. Y creo que quiero agradecerles a los dos ponentes por esta muy profunda reflexión. En todos sus comentarios subyacen muchas otras reflexiones que seguramente darán motivo para otras sesiones. Quiero agradecer finalmente a Laura Rodríguez y a Víctor Olea por la estupenda coordinación para la celebración de este evento y por supuesto agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.